comunico desde el inicio para que por ahí se vean un poquito motivados a estar en todas las clases. ¿Listo? Bien, les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de la parte inicial. Denme un segundo. De lo que es el tema. No me lo muestra, no sé por qué. De nuevo, a ver. Ahora sí. ¿Me confirman que tienen la diapositiva en imagen? Sí, doctor. Perfecto. Bien, antes de iniciar, comentarles que estamos en una nueva gestión, ¿no es cierto?, de autoridades. Por ahí probablemente ustedes han escuchado de que nuestros centros lamentablemente no han estado bien administrados, tenemos demasiados problemas. Así que ayer consultaba con uno de los grupos, porque yo soy docente de forrajes y tengo 3 grupos acá en el 5º semestre, y les decía en qué medida en algún momento, tal vez, por supuesto, coordinando con sus otros docentes de las otras asignaturas, por ahí en algún momento decidimos como práctica irnos unos 2 días a alguno de nuestros centros donde podamos hacer un poquito ahí de trabajo, como por decir restitución de alambradas electrificadas, que nos pueda ayudar también a hacer un diagnóstico sobre los problemas que se tengan de degradación de pasturas y demás, ¿no? Porque ustedes ya saben de que se supone que ya este semestre vamos a poder hacer, diríamos, clases semipresenciales, y cuando decimos semipresenciales, me imagino que por lo menos nos van a permitir hacer prácticas, ¿no es cierto? Actividades prácticas. En el caso nuestro, que las hacemos a campo, va a tener menos implicancia en los riesgos que todavía se tienen, ¿no es cierto? Me imagino que no tuvieran ningún problema ustedes de que por ahí, no estoy diciendo así lo vamos a hacer, ¿no? Por ahí consideremos como importante el hecho de no ir un solo día, sino por ahí irnos 2 días, y por supuesto en coordinación con los otros docentes de las otras asignaturas que tengan clases precisamente esos 2 días, ¿no? No sé qué opinan. Está bien, doctor, no creo que haya problema. No creo, ¿no es cierto? Total, siempre nos vamos a ir bien organizados y demás, con la seguridad necesaria. Obviamente vamos a estar acompañando nosotros como docentes, porque siempre la disciplina y el orden es importante. Es una actividad académica con toda la seriedad necesaria, ¿no? Por ahí probablemente que tengan que hacer una especie de campo, ¿no? Pero lo vamos a planificar, ¿listo? Bien, siempre les menciono producción y manejo de forraje, la sigla es SOT 107 y ustedes corresponden al grupo A. Me dirán, pero eso es básico. Les comento que a veces estamos cerrando el semestre y no saben ni cuál es su grupo, diríamos, ¿no? No saben si es A, si es B o grupo D, porque yo tengo, les decía, 3 grupos, 1 en la mañana y 2 en la tarde, ¿no? Ya saben, somos una carrera acreditada. No sé si alguien me puede decir si comprenden muy bien lo que significa la acreditación. ¿Saben qué es el hecho de ser acreditados al Mercosur? ¿Mm?
o nadie se los dijo, no sabe. No, no sabemos, doctor. Está bien, es mejor ser sincero, ¿no es cierto? Bien, ¿saben lo que es el Mercosur? ¿Tampoco? No, creo Parece que que no. les voy a dar de tarea de investigación, caramba. Bueno, el Mercosur, jóvenes, es una organización de los países que colindan con el Océano Atlántico, o sea que está Brasil, está Paraguay, Uruguay, Argentina. Nosotros no colindamos, pero hemos logrado que de alguna manera nos consideren en ciertos rubros como asociados al Mercosur. Estaba Venezuela, pero al final los expulsaron a Venezuela porque ya sabe que al final no aporten nada, ¿no es cierto?, en la situación que está actualmente. Sin embargo, decirles de que cuando hablamos de carreras acreditadas, básicamente que somos 8 carreras, nosotros la única de Bolivia, que somos parte de ese grupo de carreras donde cumplimos determinados requisitos desde el punto de vista académico, que tiene que ver con contar con docentes capacitados, con cursos de posgrado, con centros para que ustedes hagan prácticas, con laboratorios, todo un proceso de calificación, y que también significa de que en su momento, por decirles, el 2010 se tuvo que trabajar en volver a rediseñar el contenido de la carrera. O sea, hubo un rediseño curricular donde se organizó de nuevo cuáles iban a ser las asignaturas, se recortó, se eliminó, se complementó, porque un requisito es que para ser acreditado al Mercosur, estas 8 carreras que en este momento somos acreditados, tenemos que coincidir al menos en 80%, tener las mismas materias o asignaturas. El otro 20% ya es un tema interno que uno puede tomar muy en cuenta en función a las características de clima que se tengan, ¿no es cierto? Hacer una adecuación, pero el 80% tiene que coincidir. ¿Qué significa eso? De que a partir de nuestra acreditación nosotros estamos dentro de un proceso de intercambio de estudiantes. También es viable hacerlo con docentes, pero lo hemos estado haciendo con estudiantes que, por decir, alguno de ustedes hubiera hecho la gestión y pudiera ir a hacer su 5º semestre a una de esas carreras acreditadas de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Brasil principalmente, ¿no? Entonces, coincidir en un plan de estudio nos permite hacer ese proceso de intercambio. Obviamente, la acreditación corresponde decir de que bajo ese esquema nosotros estamos produciendo profesionales al mismo nivel de las otras carreras acreditadas. Y digo el nivel de aprendizaje o de enseñanza. Por supuesto, es bueno que comprendan también que si bien por ahí los docentes podemos poner todo de nuestra parte para que ustedes aprovechen al máximo ese proceso de aprendizaje, obviamente ustedes también tienen que poner su esfuerzo para poder contar o adquirir el mayor conocimiento posible, ¿no es cierto? Entonces es un tema de sumatorio, ¿ya? De hecho, nosotros, por si acaso, ya nos hemos reacreditado el 2016. Hemos vuelto porque a los 5 años se hace nuevamente una evaluación para ver si está cumpliendo con las normativas y mantenerse como carrera acreditada. Así que nosotros, por suerte, hemos podido cumplir, ¿ya? Somos reacreditados al Mercosur y obviamente
eso es un desafío, ¿no es cierto?, para nosotros como también para ustedes. O sea, cada vez tratar de que la calidad académica, en vez de disminuir, aumente. Pero depende mucho del docente o de los docentes y también de que pongan de su parte los estudiantes, ¿no? De ahí es que viene este tema de la misión facultativa. Ha cambiado un poquito, se ha ido hacia la importancia de que nuestros profesionales tengan una importante visión hacia los recursos naturales, o sea, producción sostenible. Por eso es que ustedes tienen dentro de su plan de estudio aspectos que tienen que ver con ecología, ¿no es cierto?, con bienestar, etología, bienestar animal. Entonces, ese tema de tener que producir en armonía con la naturaleza, ¿ya? Bien, hablando de la asignatura, obviamente que yo como docente siempre voy a decir, no es importante, pero ustedes tienen que estar convencidos de que es una asignatura importante, y en ese sentido podemos decir, ¿no es cierto?, de que producción y manejo de forrajes es necesaria como parte de su formación, porque somos una región, somos un departamento, y cuando digo una región estoy hablando de las tierras bajas de Bolivia, donde la actividad ganadera es fundamental, ¿no es cierto? Juega un rol importantísimo. Somos el departamento con la mayor población bovina, algo más de 4 millones de cabezas. Somos los que estamos exportando carne al exterior. Así que es bueno que ustedes en su formación tengan un sustento básico sobre la importancia, ¿no es cierto?, de los recursos forrajeros, tanto nativos como cultivados. Ya saben, les decía, SOT 107, Grupo A. Nosotros pasamos 2 periodos por semana, y el objetivo general, diríamos, de la asignatura, ¿no es cierto?, vamos a hablar de características agronómicas, de manejo de los recursos forrajeros, tanto nativos como cultivados, y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a diferentes estrategias para desarrollar una ganadería en armonía con la naturaleza. Eso es importante. Vamos a hablar de 4 objetivos específicos referidos a que tengan en cuenta temas de ecología, de fisiología y biología de forrajeras. Eso es la parte inicial, lo vamos a analizar. También el rol de los recursos forrajeros nativos a nivel de las tierras bajas es importante, porque tal vez se van a sorprender cuando les diga de que en estos tiempos todavía el 60% de nuestra ganadería bovina se hace sobre recursos forrajeros nativos. Por eso van a escuchar hablar de la pampa veniana, de la pampa monte chiquitana, del pantanal, del ecosistema Chaco e incluso de los valles, ¿no? Vamos a ver luego ya lo que corresponde a forrajeras cultivadas, de las formas de establecer, de sembrar, y algunos aspectos metodológicos, ¿no es cierto?, que se refieren a cómo asegurar la suficiente cantidad de plantas o individuos por unidad de superficie. Temas de manejo, vamos a hablar de conservación, y al final vamos a tocar lo referido a planificación forrajera, que está con enfoque de hacer una planificación anual. Diríamos, ¿qué planteamientos debo yo, por qué planteamientos debo optar para que asegure que durante los 365 días del año mis animales cuenten con suficientes recursos forrajeros, ¿no? Bien, sobre el tema de evaluación, si se fijan, les voy a dar trabajos prácticos, artículos para que lean y me hagan resúmenes. Puedo darles algunos videos para que lo
escuchen y puedan hacerme algún resumen. Este semestre al menos está previsto que ya podamos hacer prácticas de campo. Luego, ya saben, son 3 periodos de evaluación, ¿cierto? Y obviamente el contenido de la asignatura involucra actividades teóricas como también actividades prácticas. Y cuando digo prácticas, jóvenes, se refiere a ejercicios que vamos a realizar. No se van a asustar, en realidad se supone que saben sumar, saben restar, multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Y les comento, utilizamos mucho regla de 3, porque son, diríamos, son ejercicios en realidad que tienen relación con el uso correcto del recurso suelo, del recurso forrajero, todo lo que se refiere a consumo, que espero, como digo, no lo tomen como un aspecto complejo, sino más bien complementario a lo que vamos a ir avanzando en el proceso de enseñanza. Así que por eso tenemos primera, segunda y tercera evaluación, sumando 100 puntos. Y ya les decía, a estos 100 le vamos a sumar los 5 correspondientes a asistencia. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, por favor? Todo claro, doctor. Bien. Entonces, entrando un poquito al tema, hoy vamos a ver lo que generalmente a veces conocemos como glosario, ¿no? Vamos a citar los conceptos más comunes que tenemos en la temática forrajera para que más o menos ya vayan entrando en tema, ¿ya? Es bueno recordarles, ¿no es cierto?, que Bolivia en general se la clasifica en 4 macrorregiones: altiplano, Amazonía, valles y Chaco, ¿cierto? Y este es el mapita donde ustedes pueden ver el color amarillo es el altiplano, el café los valles, y luego tenemos lo que siempre me van a escuchar hablar a mí es de las tierras bajas de Bolivia, que básicamente va desde Cobija, Pando, hasta Yacuiba, departamento de Tarija, ¿cierto? Color verde, anaranjado y este casi un poquito rosado, que es bueno recalcarles, son dos de las 3 partes que conforman Bolivia, o sea que las tierras bajas de Bolivia son más amplias que el altiplano y los valles. También recordarles, ¿no? Todavía muchas veces hasta en los partidos de fútbol, ¿no? Dice Bolivia, el país altiplánico, la selección altiplánica, y obviamente esto tiene, diríamos, una connotación histórica, ¿no? No se olviden que desde la conquista de América, la zona del altiplano, algo de valles, ha estado muy ligada a la minería, donde se concentró por siglos la mayor población, ¿no es cierto?, del país. Luego, a partir de la década de los 50 del siglo anterior, ya se le fue dando importancia a las tierras bajas referente al desarrollo agropecuario. Y más aún lo que es el departamento de Santa Cruz, que ustedes siempre deben escuchar de que como departamento producimos algo más del 70% de los alimentos para el país. Obviamente somos una región muy productiva en el tema agropecuario. Conceptos elementales, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando, nuestra asignatura es de forraje. Y obviamente comprendan, cuando hablamos de forraje es todo recurso que proviene de plantas. Por ahí vamos a hablar siempre forrajes fibrosos, menos fibrosos, estructura con mayor fibra, estructura de la planta con menor fibra. Ustedes ya llevaron
llevaron nutrición, ¿cierto? Y ahí seguro que hablaron de todos estos factores. Y en el caso nuestro vamos a hablar de forrajeras, tomando en cuenta que son recursos o partes de las plantas que los animales consumen, o sea, son aptas, son palatables para los animales. Y hay una alta diversidad, por eso les decía, vamos a hablar de forrajeras nativas y vamos a hablar de forrajeras cultivadas, ¿ya? ¿Qué tipo de recursos? Miren, forrajeras que nos pueden dar hojas, tallos, flores, frutos. Hay también forrajeras que pueden proveernos raíces, tubérculos, semillas, ya como subproductos, cáscaras de semillas. Si me dicen como qué, el girasol, ¿no? La cáscara del girasol, incluso la cascarilla de soya, si ustedes escuchan, es un recurso que es parte de lo que, diría, nos provee la planta o el cultivo de soya como un elemento utilizable para los rumiantes. Cáscaras de frutas, los cactus que ustedes conocen. Aquí ustedes, esta fotito uno dice, ¿y por qué la ponen, no? ¿Qué identifican acá? ¿Qué productos son esos? ¿Tubérculo? ¿De qué más o menos? A ver si... Obviamente, miren, no son comunes en nuestro medio. ¿Ah? ¿Remolacha? Remolacha, pero ¿saben qué es remolacha forrajera? ¿Cuándo hemos escuchado hablar de aquí de remolacha forrajera? Yo le diría, no, para nosotros no sirve. ¿Para qué? Porque el otro es nabo forrajero. ¿Para qué nos sirve? No puede, nosotros no estamos en una región donde tenemos que dedicarle tiempo, se imaginan, de cultivar y producir tubérculos para dar de comer a nuestros animales, no terminamos nunca, ¿no? Entonces, ¿saben por qué lo pongo? Para que comprendan que nosotros estamos en las tierras bajas, una región privilegiada para hacer ganadería, donde solo tenemos que usar bien los pastizales nativos y también tenemos acceso a las forrajeras cultivadas y hacerlo en gran magnitud, ¿ya? Y eso, vuelvo a repetir, es un privilegio estar en una región con vocación ganadera y no en estas zonas donde la pobre gente tiene que buscar qué cultivos producir en pequeña escala para tener comidita para sus animales. No estamos nosotros en ese nivel y eso es un privilegio. Bien, vamos a hablar muchísimo las gramíneas, ustedes comprendan, es la familia, ¿no es cierto? Es una familia, las gramíneas, hay muchísimos, más de 5.000 especies distintas, desde las que son forrajeras y las que no son forrajeras, desde las zonas más frías hasta las zonas más calientes. Entonces, ese es el grupo más importante porque se relaciona mucho con los rumiantes, ¿no? Y de hecho que más adelante vamos a ver morfología para poder diferenciar gramíneas de leguminosas y demás. Solamente esto es una identificación para que se vayan familiarizando, en el sentido de que ustedes ya puedan más o menos irse dando cuenta que las gramíneas están conformadas, miren, por tallos y tallos cuya estructura tiene nudos y entrenudos. ¿Ah? Tiene nudos y entrenudos. ¿Alguien me puede dar ejemplo de una gramínea? A ver, para ver si se van dando cuenta. Debe haber muchos que conocen ya, ¿no? Siempre hay que trabajar en función a algunos que por ahí no están muy familiarizados, ¿no? Hay que ir de abajo hacia arriba. ¿Alguien me dice el nombre de alguna gramínea que conoce? ¿El pasto? Bueno, le decimos pasto, ¿no? Pero a ver, con nombre y Rogelia. apellido diríamos. ¿Ah? La rogelia. Les cuento, no es una gramínea, pero parece una gramínea, ¿no? El trigo, muy bien. Más grande, a ver, plantas más grandes, las vemos en las rotondas. Maíz, A ver. sorgo. ¿Ah?
Cebada, maíz, sorgo. sorgo. Nos vamos a tomar un juguito de caña, ¿no es cierto? La caña, todas las especies de caña bambú, hay gigantes como pequeñitas, todos esos son gramíneas. ¿Cómo es la forma de identificar? De que sus tallos tienen nudos y entrenudos, parecido a nuestros dedos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nudos y el espacio que hay entre los nudos se llaman entrenudos. Así que las gramíneas tienen tallos con nudos, entrenudos, tienen, fíjense, son hojas largas, se dicen hojas lineales. Entonces, sobre esa base ya uno se va dando cuenta de que son gramíneas. O sea, les llamamos comúnmente pastos, ¿no es cierto? Bien, más adelante les decía, vamos a ver morfología, donde vamos a entrar a mayores detalles. También están como recursos forrajeros las plantas de hoja ancha. Todas las que no son gramíneas son plantas de hoja ancha y que se llaman latifoliadas. Hay hojas de todo tamaño. Y dentro de ese grupo están las leguminosas. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, las gramíneas, ¿no es cierto? No sé si en nutrición les dijeron, son recursos proteicos o recursos energéticos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda si son energéticos o proteicas las gramíneas? Proteica, doctor. ¿Qué significa si fueran proteicas? Ahorita les voy a decir, ¿quién fue su docente de nutrición? ¿Me pueden decir? El doctor Cadario. El doctor Cadario. Yo estoy segurísimo que el doctor Cadario les enseñó, porque él es docente de forraje también en este grupo, en este semestre. Y elementalmente es muy clásico que ustedes fácilmente se olviden, ¿ya? Así que para que se recuerden y no deberían olvidarse nunca más como futuros MBZs, es que las gramíneas jóvenes son aportadoras de energía. Desde el punto de vista de dietas para rumiantes, son energéticas. Y obviamente estos recursos que veíamos ahí, las plantas de hoja ancha, donde están las leguminosas, son recursos proteicos. ¿Sí? Son recursos proteicos. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben, ¿no es cierto? Nosotros, a ver, ahí está, puede ser Rilmar, puede ser Daniel o Roselyn, si me dicen, a ver, pensemos ahorita, se viene la hora del almuerzo, ¿qué debe tener nuestro almuerzo? A ver. ¿Qué debe haber sobre recursos alimenticios, independientemente del tipo del plato que quisiéramos, ¿no? ¿Qué debe haber en ese plato? Proteína. ¿Ah? Proteínas, carbohidratos. Carbohidratos, Por eso, proteínas. pero ¿y Lípido. cómo identificamos que tenga proteína? Por las carnes. Carne. Carne. Carne, ¿no es cierto? Muy bien, carne. ¿Y la energía, con qué estaría acompañada esa carne? ¿Ah? Carbohidratos. Carbohidratos. Por eso, pero carbohidratos ya es el término técnico, pero a ver, ¿qué sería eso en producto? A ver, Arroz, papa. Arroz, papas. arroz, puede ser papa, puede ser fideo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el balance que nosotros esperaríamos en nuestro almuerzo, que tenga proteína y que tenga energía, ¿ya? Entonces, jóvenes, los rumiantes, como todas las diferentes especies de animales, igualmente necesitan en su dieta energía y proteína. ¿A dónde voy?
que comprendan que nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros dentro de los recursos forrajeros tenemos los recursos para poderles proveer igualmente una dieta balanceada entre energía y proteína. La energía con las gramíneas y la proteína con las latifoliadas, y dentro de esas latifoliadas, ya si queremos, tenemos cultivos de leguminosas. ¿Sí? Más claro no puedo ser, ¿ah? Bien, ¿qué otros conceptos importantes? Por ejemplo, vamos a usar siempre el término pastizal. Y el pastizal está muy ligado a recursos forrajeros nativos, ¿ya? ¿Cómo definimos pastizal? Obviamente, un lugar donde hay recursos forrajeros, o sea, donde los animales puedan encontrar comida, quiere decir de que hay recursos forrajeros. Entonces, un pastizal se dice un lugar donde hay recursos forrajeros y que por supuesto también puede ser un lugar donde pudiéramos encontrar hasta 4 categorías. Y cuando hablamos de categorías se refiere, pudiéramos encontrar, como ven la imagen del lado derecho, al menos a mí me sale al lado derecho, no sé a ustedes, ven que hay árboles, hay arbustos y abajo pueden haber herbáceas de hoja ancha, como así también gramíneas, ¿cierto? Entonces, esta fotito que es clásica del ecosistema Chaco y Valles es un pastizal con 4 categorías, y a la izquierda ustedes ven un pastizal, diríamos casi de una sola categoría, donde predominan gramíneas, que es muy clásico, les comento, de la pampa veniana y del pantanal boliviano, ¿ah? Así que no se olviden, un pastizal está muy ligado a recursos forrajeros nativos, por eso se dice forrajeras nativas, son plantas originarias, naturales de cada región. Hay muchas, solo para nombrar nomás: la grama negra, paja toruna, cañuela blanca, cañuela morada. Los venianos hablan mucho de las cañuelas, del arrocillo. Si hablamos de una planta mayor, ustedes conocen el pecino, ¿es cierto? Y el cupecí, básicamente uno diría, su mayor aporte es en la producción de fruto forrajero. Y obviamente, aparte de forrajero, también es para consumo humano y bastante nutritivo, ¿no? Aparte de las nativas, ustedes ya comprenderán, están las forrajeras que pueden denominarse introducidas, cultivadas, mejoradas, porque estas son producto de todo un proceso de colecta y luego de selección y mejoramiento en estaciones experimentales. Es todo un proceso, les decía, y dura muchos años para identificar individuos que puedan ser sobresalientes dentro de un grupo de miles de individuos de la misma especie. Dicen, este sobresale, y sobre esa base, se imaginan, comienzan a multiplicarlo y multiplicarlo. Entonces, cuando nosotros escuchamos que salió una nueva especie o variedad de forrajera, estamos hablando fácilmente de 8, de 10 años de trabajo continuo de mejoramiento genético. Así que cuesta mucho, ¿no? Hay que tener recursos, financiamientos para poder, diríamos, trabajar en ese nivel, y decirles de que nosotros como país, como región, no hacemos esa actividad de mejoramiento genético en forrajeras. Eso lo hace la Embrapa Brasil y lo hace principalmente en su centro de mejoramiento de ganado bovino, de carne se llama, que está acá cerca, nomás es una de las ciudades más cercanas, que se llama Campo Grande. Es por eso que fácilmente a nosotros casi todos los años nos van llegando nuevos materiales ya directamente a nivel comercial, ¿no? Bien, algunos solo de ejemplos. Los más antiguos, el braquiarón, braquiaria de cumbe, pasto estrella, y hay
son más de 40 recursos que disponemos nosotros para utilizar. También es bueno que sepan que podemos usar el término de forrajeras naturalizadas, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro quiere decir que son especies introducidas en determinado momento, fueron introducidas, se adaptaron tan bien que por sí solas comienzan a multiplicarse y diría, ¿no? Comienzan a invadir zonas donde nosotros no intervenimos, por sí sola se regenera, se multiplica. ¿Qué ejemplo? Por decirles, no sé si hay alguno de ustedes que es de la zona chiquitana, allá hay bastante el yaraguá, que se naturalizó y se dispersa por sí solo. Aquí, por ejemplo, en nuestras áreas verdes, Brachiaria decumbens está metido en todos lados, es una plaga, diríamos, porque se adaptó tanto que por sí solo se multiplica. La chamba, que es un arbusto y se vuelve incluso árbol, también está naturalizado en la zona central, sobre todo de Santa Cruz, ¿no? Esas son las naturalizadas. Usamos el término de biomasa total. Miren, bio, ¿no es cierto? Estamos hablando de recursos vivientes y en este caso nos referimos al fondo. Ustedes ven biomasa de gramínea y aquí esta es una leguminosa, se llama el maní forrajero, Arachis pintoi, que básicamente repetirles que biomasa total se refiere a toda esa biomasa que está sobre el nivel del suelo y está estructurado por tallos, ¿no es cierto? Por hojas, en este caso tiene ya incluso flores. Entonces, esa es biomasa total, pero lo que quiero que comprendan es que si yo introduzco animales acá, pongamos, introduzco vacas, no van a creer que las vacas se lo van a comer todo y lo van a dejar como ven aquí el suelo descubierto, ¿no? Normalmente los rumiantes en general seleccionan para consumir parte de estos recursos. Por eso es que diferenciamos con biomasa forrajera, ¿ya? Quiere decir, la biomasa forrajera es lo que el animal realmente come o aprovecha de una planta forrajera, porque no lo va a dejar a ras del suelo. Como ven acá, parte de esas gramíneas los animales están consumiendo, preferentemente hojas. Y obviamente hojas verdes, que es el recurso más nutricional y menos fibroso. ¿Ah? Defoliación, doctor, es un término, perdón. Una pregunta, doctor, la diferencia entre entonces sí, biomasa total y biomasa forrajera, ¿cuál sería? Ya, les decía, biomasa total se refiere a toda la, por ejemplo, miren, todo lo que está sobre el nivel del suelo es biomasa total, ¿sí? Como ven aquí en la imagen. Y en esta imagen ustedes pueden ver una gramínea, más o menos, estamos hablando de 60, 80 centímetros de altura. Entonces les decía, los animales no la van a comer toda. No se olviden que aquí cada planta, diríamos, es un conjunto de macollos y el macollo está compuesto por tallo y hojas. Y esos tallos generalmente tienen mucha fibra, entonces los animales no lo consumen. Y lo que consumen es lo que les decía, la biomasa forrajera, es lo que realmente los animales aprovechan de la planta, ¿sí? Entonces, solo un porcentaje de la biomasa total es utilizada por los animales. Y ese porcentaje se llama biomasa forrajera, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Perfecto. La defoliación no es más que es el acto que ejecute el animal para cosechar la biomasa. Entonces, toma, mediante la defoliación, diríamos, selecciona y toma la biomasa forrajera. Es ese acto de defoliar.
Meristema apical se refiere a los puntos de crecimiento. Como ven aquí ustedes, ven ese tallo y están las hojas, y la parte superior es el punto de crecimiento de cada macollo. Y ese punto de crecimiento es lo que se llama meristema apical, quiere decir el que está más arriba, es el punto más nuevo, es el punto de crecimiento, es el punto más nutritivo, es el punto que los animales generalmente prefieren cosechar, ¿no? Se llama meristema apical. El consumo de forraje, esto por si acaso, por favor, siempre tómenle atención porque todas las clases vamos a hablar de consumo, nuestros ejercicios vamos a tomar en cuenta el consumo, y elementalmente el consumo no es más que una forma de determinar o identificar o definir cuántos kilogramos de materia seca está comiendo el bovino por cada 100 kilos de peso vivo. Es por eso que se expresa en porcentaje, ¿no? ¿Qué quiero decir? En bovinos normalmente nosotros utilizamos un rango de 2 al 3% de consumo. Eso también segurísimo lo llevaron en nutrición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 kilos de peso vivo, un rumiante puede comer desde 2 hasta 3 kilos de materia seca. ¿Se recuerdan, no? Le dijeron siempre en nutrición, para hacer un balance, se tiene que hablar de materia seca. El agua no cuenta. Algunos dicen es alimento, otros dicen no es alimento, pero independientemente de que sea o no sea alimento, el agua no cuenta dentro de una formulación, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan eso? ¿O no han hecho formulación en nutrición? Hicieron, ¿no? Yo estoy seguro que sí hicieron, y lo van a seguir haciendo ahora en alimentos, pues, ¿no? Que también entra todo ese tema, ¿ya? Así que no se olviden. Siempre nosotros vamos a estar hablando de, yo les voy a dar datos, ¿no? Aplique el consumo de 2,15%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 kilos de peso vivo está comiendo 2,15 kilogramos de materia seca. Bien. Asignación también es un término que vamos a utilizar o utilizamos, asignación de forraje, que básicamente no es más que decir ¿cuántos kilos le vamos a dar por cada 100 kilos de peso vivo? ¿Qué significa? De que si nosotros ya sabemos cuánto hay de biomasa en un área determinada, que generalmente lo manejamos en hectáreas, ¿cierto? Es decir, si yo digo, mi animal va a consumir 2,5%, va a ser su consumo, quiere decir que por cada 100 kilos va a cosechar 2,5 kilogramos de materia seca. Entonces yo pudiera decir, le vamos a dar, por ejemplo, 10% de asignación. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 kilos le vamos a dar que disponga 10 kilos de biomasa total, de los cuales él solo va a consumir 2,5 kilogramos. No sé si me hago entender. Es como decir, le asigno 10 kilos por 100 kilos de peso vivo y él, en realidad, de esos 10 puede consumir 2,5. O sea, eso significa 10% de asignación es una asignación alta. Le estoy dando opción para que el animal escoja. Comentarles que pueden haber asignaciones, por decirles, del 4%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 kilos ese animal dispone de 4 kilos y de esos 4 kilos va a comer 2,5 porque estoy asumiendo 2,5% de consumo. Así que vamos a hablar de asignaciones altas, medias y asignaciones bajas. Mientras la asignación sea menor, comprendan de que el animal tiene menos opción de escoger, ¿no? Son temas relacionados a aspectos de consumo, de manejo del pastoreo, que lo vamos a ir trabajando en función a nuestro avance, ¿ya? Usamos mucho, yo creo que ustedes usaron unidad animal, ¿no? En nutrición.
¿O no tanto? ¿No? Bueno, unidad animal usamos mucho en bovinos y para nosotros significa de que una unidad animal es equivalente a 400 kilogramos de peso vivo, ¿ya? Y eso equivale al peso vivo de una vaca mayor, ¿ya? 400 kilogramos de peso vivo equivalente a una vaca mayor. Entonces, aclararles que por ahí hay en algunos países utilizan 450 kilos de peso vivo, pero yo aplico 400, es también viable. De paso, a ustedes se les complica menos cuando nos toca hacer ejercicio, ¿no? Solo de ejemplo, miren, si el consumo aplicado es del 2,5%, ¿cuánto sería el consumo día de una unidad animal? ¿Alguien por ahí está un poquito lúcido? ¿Puede repetir, doctor, por favor? Sí, digo, ¿no? Si consideramos que el consumo de ese animal es del 2,5%, ¿qué quiere decir 2,5%? 2,5 kilos. 2,5 kilos que va a comer por cada 100 kilos de peso vivo. ¿Está bien? Entonces, por cada 100. Si mi unidad animal tiene 400, quiere decir 4 veces 100, ¿cuánto sería el consumo diario al 2,5%? 10 kilos. 10 kilos, ¿no es cierto? Exactamente, no es más que decir 4 veces 2,5 son 10 kilogramos, ¿ya? Les comento, eso es muy sencillo. Si me dicen el consumo es de 2,1%, es como decir 2,1 por 4, ¿no es cierto? Sería 8,4, o sería 8 kilogramos, 400 gramos el consumo día. Y así vamos a ir oscilando en darle el porcentaje de consumo y ustedes transforman a unidad animal, ¿ya? Repito, vamos a aplicar 400 kilos de peso vivo para una unidad animal de aquí para todo el semestre. No tienen por qué preguntarme, doctor, ¿aplicamos 400 o cuánto? No, ya saben, una unidad animal va a ser 400 kilos de peso vivo, ¿ya? Carga animal también es un término muy común en el tema de ganadería y básicamente se refiere al número de unidades animales que nosotros aplicamos por unidad de superficie. En este caso, hablando de pasturas cultivadas, nosotros decimos X unidad de animal por hectárea. Quiere decir cuántas unidades animales o cuántos animales con promedio de 400 kilos estamos teniendo en una hectárea de pasto en función del tiempo, de un día, de 2 días, de 5 días, ¿no? Entonces, la carga, es decir, cuántos animales, cuántas unidades animales están por cada hectárea y se maneja en función del tiempo, ¿no? Eso lo vamos a utilizar también con mucha frecuencia. Aclararles, miren, ustedes ven aquí, UA por hectárea es lo común, a la derecha es lo mismo, miren, unidad animal a la hectárea menos 1 significa por hectárea. ¿Por qué les digo? Algunos artículos, sobre todo americanos, a veces nos traen esta expresión, es lo mismo, UA a la menos 1, ¿ya? Yo uso mucho y les insisto de que siempre en el manejo del pastoreo debemos tomar en cuenta primero capacidad de carga animal, ¿es cierto? Y no es más, miren, es fácil. ¿Qué nos dice? De que nosotros primero deberíamos saber cuánto hay de comida, es decir, cuántos kilogramos de materia seca, de biomasa total, si vale el término, hay en una hectárea, para recién decir para cuántas unidades animales alcanza y por cuánto tiempo las voy a tener.
¿Ya? Eso nos ayudaría a buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que es la oferta y la demanda y evitar los grandes problemas que tenemos por degradación de pasturas, por mal manejo, que enseguida vamos a ver lo que se llama un sobrepastoreo. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les digo incurrimos en problemas de sobrepastoreo? ¿Qué más o menos entenderían? Demasiada población en un cierto Que los lugar. animales Eso, más ¿no? días dentro del No, potrero. pues cometimos un gran abuso y metimos demasiadas unidades animales a ese pobre potrero. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta la capacidad de carga, que no es más que determinar cuánto hay de biomasa total, ahí vamos a aprender a decir, de esa biomasa total, yo voy a decir, mis animales van a consumir solo el 60%. Entonces, ¿cuánto es eso? Tanto. Si lo divido en 2,5% de consumo, yo voy a saber para cuántas unidades me alcanza y por cuánto tiempo las voy a tener. Ese, diríamos, son principios de racionalidad en el manejo. Y ahí es eso lo que vamos a venir analizando y avanzando. Esto es un tema solamente conceptual. Y ahí lo que les decía, no, sobrepastoreo no es más que eso, sobreutilizar, sobrecargar, con más animales de lo que corresponde. Y les comento, lamentablemente, el sobrepastoreo es el mal más grande que tenemos en nuestra ganadería de Bolivia, por no decir solo de las tierras bajas, en nativos y en cultivados, se imaginan. Y vamos a hablar, tenemos un tema exclusivo que yo les hablo sobre los problemas de degradación de pasturas, que tiene que ver precisamente con esa falta de principio de siempre tener en cuenta, necesito saber primero la capacidad de carga de mi campo para recién decidir cuántos animales o cuántas unidades animales y por cuánto tiempo. Y es, ¿saben qué? Es una cosa tan simple y elemental, es como cuando ustedes dicen, voy a hacer mi cumpleaños, ¿no es cierto? Voy a hacer un churrasquito para mis amigos más cercanos. Y obviamente, ¿no es cierto? Si el papá les dice, bueno, toma hijo, a ver, con 200 bolivianos hacer lo que podás, ¿no es cierto? Y usted dice, bueno, con 200 voy a comprar unos 5 kilos de carne. ¿Qué es lo que van a hacer primero? 5 kilos de carne. ¿A quiénes invito? O van a decir, ¿a cuántos invito? Pues, ¿no? O es que antes de comprar la carne van a decir, che, te invito y van a tener unos 30 invitados. No es así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen, tenés 200 bolivianos para tu cumple? Algunos van a decir, no, primero no hay comida, pura cerveza, no, tampoco vale, digamos, no va a ser para que compartan un churrasquito, diríamos. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué se calcula primero? La cantidad de invitados, doctor, por si acaso no alcance la carne. Primero tienen que decir cuántos kilos de carne voy a comprar. Puedo comprar con esta plata, si por ahí ya, no importa jóvenes, es con traje para tomar, digamos, ya lo que le ha dado el papá es solo para la comida, ¿no? Unos 20 pesos para la yuca y 180 para la carne, digamos. Entonces, si ustedes saben, como les decía, van a comprar 5 kilos de carne, recién van a decir a quiénes invito o cuántos invito, ¿sí o no? Sí, doctor. Tomando en cuenta, sí, a ver, nos comeremos de a 250 gramos, entonces, bueno, 5 kilos son 5 por 4, 20, ¿no? Me va a alcanzar para invitar a 20 amigos. Pero no se van a alargar invitando a 30, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por responsabilidad. Usted va a decir, no, tengo que calcular que todos coman satisfactoriamente. Y ese es el principio que nosotros debemos manejar con nuestros animales. Cuánto hay de comida y definir cuántos animales ingreso al potrero y por cuánto tiempo, ¿ya? Para no incurrir en este gran problema de sobrepastoreo.
También pueden darse casos, no es muy común que haya también subpastoreo, ¿no es cierto? Que uno diga, no estoy usando bien mi pastura, estoy subutilizando, o sea, pudiera tener más animales y no los tengo en esta área. Y les comento, más allá cuando veamos el tema de fisiología de forrajeras, tampoco es lo más conveniente subutilizar. Tiene sus implicancias en el mejor desempeño de una pastura. Precipitación es importantísimo, jóvenes. Nunca se olviden de aquí para adelante que cuando escuchamos, ¿no? Llovió 10 milímetros, llovió 40 milímetros, a veces ustedes, pues llovió, pues no. Comprendan que 1 milímetro de lluvia significa 1 litro de agua por metro cuadrado, y eso se mide. Se llama pluviómetro, el aparatito con el cual medimos cuánto cae de lluvia. Entonces, si ustedes no lo saben, cualquiera les va a charlar. Si ustedes están administrando una hacienda ganadera, llaman allá al encargado y dicen, ¿llovió? Sí, llovió 5 milímetros, y ustedes capaz que estén contentos, ¿no? Si no saben qué significa, y apenas son 5 litros por metro cuadrado. No es nada, pues, ¿no? Con medio día de sol, adiós humedad. Así que 1 milímetro de lluvia es 1 litro de agua por metro cuadrado, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de drenaje. Cuán capaz es nuestro suelo de, yo le llamo cosecha de agua, eso lo vamos a ver en pastizales. Me gusta hablar siempre de cosecha de agua, o sea, cuánto del agua de lluvia se queda en cada metro cuadrado. Eso es importantísimo. ¿De qué va a depender de que haya una buena cosecha de agua? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Será que en un potrero sobrepastoreado va a haber buena cosecha de agua? No, doctor, el agua se escurre porque el terreno estaría apretado. Básicamente, ¿no es cierto? El sobrepastoreo es sinónimo de compactación. Así que un suelo compactado no va a tener esa capacidad de cosechar, de infiltrar agua. Y eso, aunque nos llueva 50 milímetros, que es una hermosa lluvia, no nos va a favorecer en absoluto, ¿no es cierto? Así que es todo un esquema, todo está encadenado, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo a partir de la tercer clase, donde vamos a hablar un poquito de la importancia del suelo, todo este tema de cobertura, de la compactación, de la erosión, elementos básicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esos principios que decíamos hace rato de que ustedes como MBZ tienen que salir ya formados con una conciencia importante de hacer, de producir alimentos, siempre tomando en cuenta un manejo racional de los recursos naturales, que donde está el suelo, está el bosque, está el agua, ¿no es cierto?, están los recursos forrajeros y demás. ¿Ya? Importantísimo. Así que el drenaje nos significa cosecha de agua. La escorrentía mismo está muy relacionada a cómo estoy manejando mi cobertura, sean pastizales nativos o cultivados. Importante, porque, como ya decía su compañero, si está compactado, hay poca cobertura, una hermosa lluvia se convierte en un recurso que se lleva mucho suelo de nuestro campo y lamentablemente humedad queda poco o nada. Entonces, la escorrentía es de qué forma el agua excedentaria se va desplazando y por supuesto, cuando nosotros manejamos buena cobertura, su desplazamiento va a ser lento y va a ir dando tiempo a que ese suelo siga infiltrando, siga cosechando agua, sin hacer daño, ¿no es cierto?, a nuestros recursos. La lixiviación normalmente es un término que se usa como el hecho de que cuando el agua infiltra para abajo, por ahí se puede llevar un poco de nutrientes, como sobre todo el nitrógeno, ¿no? Se lleva hacia abajo. Pero ¿de qué va a depender? De cuán rápido se infiltre, de que el suelo sea muy arenoso, muy arcilloso, muy limoso, que bueno, ya vamos a ver un poquito
vamos a orientarlos para que puedan, diríamos, diferenciar esas características, ¿ya? La densidad, nosotros en el tema forrajero nos referimos al número de individuos que hay por metro cuadrado, que básicamente tiene que ver con cobertura, ¿ya? Eso lo vamos a utilizar también cuando hablemos de sembrar pasturas, cuántos individuos deberían haber por metro cuadrado. Planta forrajera, ya saben, es todo recurso que los animales puedan usar como alimento. Hay diferentes tipos de plantas forrajeras, como gramíneas, que está aquí en la foto, como árboles, como arbustos. Algunos proveen hojas, otros solo proveen frutos, otros proveen flores. Entonces, la diversidad, ¿no es cierto?, hace de que suficiente con que algo de esa planta el animal use se convierte en una planta forrajera. El follaje es un término que se usa para hablar de esa cobertura de hojas que tiene una planta, ¿no?, independientemente del tamaño, de la estructura que tenga. Incluso también desde el punto de vista forrajero, hablamos, hay regiones donde los animales consumen hasta las hojas secas, sobre todo en la época donde ya no hay lluvias, ¿no es cierto? Los árboles terminan su ciclo, defolian o se atumban las hojitas y los animales son capaces de utilizar como recurso forrajero, sirven, es un recurso seco, tenificado. Y los frutos, que igualmente podemos hablar de muchos árboles nativos que producen frutos forrajeros. Por ejemplo, aquí, ¿alguien reconoce este fruto? El de arriba. ¿De qué arbolito es? Algarrobo. El de arriba. Probablemente porque está verde no lo reconoce, ¿no? Son frutos de penoco. Cuando está maduro tiene un color café oscuro. Es forrajero, carnoso, los animales lo consumen e incluso distribuyen su semilla, ¿no? A veces, aunque no lo crean, hay zonas donde el penoco se hace una especie de plaga. Nos pasa, les cuento, ahí en Remanso, un centro nuestro, donde hay unos potreros con alta población y hay que nomás ralear, como decimos, ¿no? Porque si no ya también una alta población perjudica a la pastura. Y ya ven más abajo el cupecino, ¿cierto? En los valles le llaman taco, en el Chaco algarrobo. Entonces hay muchos recursos, por ejemplo el totaí también lo consumen, sobre todo rumiantes menores, cerdos, el motacú. En diferentes ecorregiones se tienen muchos árboles nativos que producen frutos y son forrajeros. En otros casos las flores también son utilizadas. Esta es la chamba o leucaena, esta es la moringa. Y bueno, por suerte diríamos, recursos jóvenes no nos falta. Hay muchos recursos, el tema está en saberlos utilizar y aprovechar. También decir de que en nuestra región, sobre todo en la zona central de Santa Cruz y parte de lo que es las tierras bajas allá de Pailón, Tres Cruces, aunque se ha ido ampliando más la frontera agrícola, hace de que nosotros también tengamos disponibles muchos suplementos que son subproductos de cultivos agrícolas que se pueden utilizar como recursos estratégicos, ¿no es cierto?, en la alimentación de rumiantes. Por eso hablamos de suplementación estratégica. Cuando hablamos de, según la época, por ahí necesitamos meter un recurso, un suplemento proteico, o por ahí, según la época, necesitamos incluir en la dieta un suplemento energético, ¿no? Entonces, a eso se refiere. De hecho, que uno lo primero que tiene que ver es cuán viable o factible es desde el punto de vista económico, ¿no?
No es que no, que dé mucha leche mi vaca o que mi animal gane mucho peso, pero ¿y qué pasa con el costo-beneficio? Eso ya ustedes saben que de qué es elemental, ¿no? Por eso se habla de formulaciones. Muy bien. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por ahí me olvido de algunos conceptos que no los incluí y algunos tienen alguna inquietud. Adelante. Doctor, buenos días. Sí, Disculpe, yo quisiera adicionar su materia. No sé si podría tomarme en cuenta. por supuesto. Les decía, voy a bajar la lista de hoy de acá del Zoom. Entonces voy a hacer mi lista y de hecho voy a comparar con la que viene en la plataforma y aclararles de que si alguno de ustedes no se ha inscrito todavía, pero va a adicionar, no hay ningún problema, ya estarían regularizados con mi asistencia porque yo ya sé de que ustedes más adelante van a poner todo en orden, no hay problema. ¿Sí? Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, yo también quiero adicionar, disculpe. Sí, doctor, yo igual quiero adicionar su materia. no hay problema, jóvenes. La adicionan nomás, pero se supondría de que a partir de hoy, ¿no es cierto? Ya están con asistencia y conmigo están regularizados. Ya lo académico ahí en el CPD y demás ya es una cuestión de ustedes para que más adelante aparezcan oficialmente en la lista, ¿no es cierto? No hay problema, ¿ya? Ok, gracias, doctor. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien. Si no tienen nada más, nos veríamos el día viernes, ¿ya? Ya saben, cualquier cosa nos comunicamos por el grupo, ¿sí? Listo, doctor, hasta luego. Listo, doctor. Bueno, estén bien, se cuidan. Hasta Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego.